Romante de hoy tenemos la alegría de contar con la presencia de Mercedes Mayol, una hermosa persona y una escritora digna de ser leída. Vamos a hablar hoy de su primera novela, El corazón de Prometeo. Y transcurre en el Tigre, Mercedes. ¿Por qué? Porque es mi lugar en el mundo. ¿Sí? Sí. Ese es como el lugar donde empezó todo. Empezó la escritura, fue un momento de quiebre, digamos, un lugar muy especial para mí, digamos, es como ese lugar donde puedo ser yo misma, donde no puedo sacar por los disfraces y como que el lugar donde me siento más identificada. Hoy vamos a sacar los disfraces con las cartas de tarot. Así que vamos a empezar el abordaje de este reportaje relacionando algunas escenas del libro con las cartas de tarot. Quizás muchos de ustedes no sepan cómo funcionan las cartas, pero cada uno de estos arcanos nos muestra una etapa de la vida o una escena que podemos vivir. De modo que vamos a relacionarlas con algunos párrafos que son realmente literales. Por ejemplo, la carta de la muerte, que nos habla del fin de algo que uno aprecia con lágrimas, está totalmente testimoniada en este texto. Había imaginado una y mil veces el momento de mi muerte, a veces con miedo, a veces con tranquilidad, a veces con mucha ansiedad. Dicen que antes de morir la vida de uno se ve proyectada como si de una película se tratara. Nada de esto me sucedió a mí. Solo tuve una terrible sensación de que no había tenido tiempo de vivir, de sentir. Me pareció tan ridículo morir tan pronto, tan frustrante morir en manos del río. Durante todos los años que viví allí, jamás lo vi como una amenaza. Siempre fue parte de mí, ahora me había traicionado. ¿O había sido mi confianza la que me llevó a ese momento? Mientras divagaba, una cálida calma me envolvió y ya nada más me importó. Ya no podía luchar, no tenía con qué hacerlo. Mi cuerpo ya no era mío, era el río, mi río, que me arrastraba hacia su oscuro nicho sin compasión. Habla mucho de la muerte, la obra. Bueno, cuando lo leíste es una de las cosas que uno nunca escucha normalmente, que otros lean lo que uno escribe. Me impresionó mucho porque cuando yo estaba escribiendo ese libro, de alguna manera algo mío había muerto. Y era esta sensación, o sea, eso que plantea Camila, ¿no? Esa sensación de que no había tenido tiempo de vivir tiene que ver con eso. ¿De vivir qué, en tu caso particular? No sé, es como que la vida uno lo va llevando, no como el río, ¿no? La vida es algo así, es algo como un río, un caudal que te lleva por delante y te lleva. No sé, uno se casa, tiene hijos, corre, uno hace lo que debe hacer. Y a partir de un momento es como que, justo en el momento donde yo estaba escribiendo, que en realidad empiezo a escribir también por eso, yo estaba pasando justo por una crisis personal muy profunda. Y de alguna manera había una parte de mí que estaba como muriendo. Y yo sentía eso, precisamente. Y esto de escribir, digamos, en ese momento de crisis, ¿qué te hacía? ¿Te calmaba? ¿Te supurabas lo que estaba pasando? Yo creo que estaba como sangrando. Yo creo que lo que estaba haciendo era sangrando. Yo no me di cuenta lo que me sucedió cuando comencé a escribir. O sea, no me di cuenta en ese momento todo lo que estaba volcando en esas páginas. Porque lo que volqué fue todo lo que sentía y todo el vacío existencial que sentí hasta ese momento se me llenó, digamos, de cosas, todo tuvo un sentido a partir de ese momento, a partir de ese libro en particular. Vamos a seguir un poco. Parece medio profeta, inclusive. Me gustó mucho esta frase, que no la voy a relacionar con el tarot, pero que es una mirada sobre los seres humanos. Dice, qué curiosos eran los humanos. Miles de años los había observado intentando comprendernos. La vida los absorbía por completo y ellos la vivían como si fuesen eternos, como si fuesen indestructibles. Y eran tan frágiles, tan egoístas, tan inconscientes de su propia vulnerabilidad.
Yo escribo mucho sobre lo que observo, sobre todo sobre lo que me observo. Observo de mí misma. Eso es real, digamos. Cuando uno es joven, cuando uno tiene, no sé, 20 años, 15, uno es adolescente, uno cree que la vida es eterna. O sea, uno no se plantea que un día puede morir. Uno cree que uno siempre va a tener 30 años. Totalmente, o que uno va a tener 20, o que, ¿no? Y todos lo juzgamos en blanco y en negro, ¿no? Y vemos la vida como algo, somos como indestructibles. En realidad somos tan frágiles, ¿no? Y todo lo medimos en base digo egoístas, porque uno todo lo mide en base a lo que uno siente. Ay, ¿sabéis lo que me encantó del libro? Era Camila, que es la protagonista, hay como una lectura, digamos, ella hace una lectura de la realidad cuando no conoce la verdad, que es, se fue, me dejó, qué horrible, y están pasando cosas trascendentes, paranormales, esotéricas, sí, tremendas, y eso me gustó mucho, era todo lo que estaba pasando y la mirada limitada del humano, eso me bueno, es mucha neurosis, ¿no? Es la cosa esa de que uno agarra y mira y siempre está pensando, haciendo lectura de mente, ¿no? Yo digo de mente, ¿no? De locura, ¿no? Uno dice, en realidad me está mirando porque capaz que la persona está mirando por sobre el hombro de uno, pero uno ya se imagina todo, ¿no? Lo que puede pasar. Y muy logrado también, esta chica Camila, jovencita, como saliendo de la adolescencia, ese mal humor adolescente, maldito río, maldita casa, maldita cafetera, no sé. Eso me encantó, me pareció como muy interesante, muy bien logrado. Bien, ahora vamos a ver de otro arcano, de otros arcanos. Dice, te ilustraré un poco, Simio. Tu alma es un delicado equilibrio de luces y sombras. Esto lo relaciono con la carta de la templanza, ¿sí? La templanza nos habla de asimilar la oscuridad, la luz, situaciones, ¿no? Y además habla mucho de los ángeles en este libro. Un delicado equilibrio de luces y sombras. La luz de la que te hablo y que seguramente no logras comprender, fue un regalo de Dios que hizo a los hombres cuando los creó, y esa luz solo responde a Él, ¿comprendes? El ladrón asintió repetidas veces con la cabeza, aterrorizado. Y la sombra es, y sonrió con placer, como si recordara los días previos al nacimiento del hombre, el momento en el que lo crearon, la otra cosa. Esa parte, la sombra, la pusimos nosotros en el mismo momento en que nos dimos cuenta de lo débiles y fáciles de dominar que eran. Y esa sombra responde a seres como yo. Bueno, ¿de quién está hablando? Del diablo. El diablo, en el tarot, nos habla de todas esas situaciones de poder y manipulación, donde hay una víctima y un victimario, y donde la lectura de la realidad es soy malo si hago tal cosa, soy bueno si hago tal cosa, soy el bueno de la película. Sigo. Dice el ladrón, déjeme por favor, suplicó una vez más con la voz cada vez más débil. No, aún no, muchacho. Antes debes decirme dónde reside el alma de la cual te hablo. No lo sé, gimió el ladrón. Bien, imaginé que no lo sabrías, dijo sonriendo con satisfacción. Yo te lo diré. Entonces, reside en tu sangre y puedo ver que solo has cultivado sombras en ella y ahora la reclamaré porque me pertenece. Sí, buenísimo lo de las luces y las sombras que residen en la sangre y no, porque se habla mucho, ay, es un ser de luz, ¿viste? Claro, como si iluminara su sangre. ¿Y esas ideas de dónde las sacaste? Un poco, digamos, yo estudié cábala hebrea durante un tiempo bastante largo y tiene que ver mucho también con la mitología católica, la mitología cristiana, ¿no? O sea, está el tema este del libre albedrío. O sea, uno puede elegir. Yo creo que somos un poco, digamos, un mix entre estas dos cosas, ¿no? Entre las luces y las sombras, que son lo que nos hacen decidir de alguna manera qué es lo que queremos hacer. Uno puede cultivar una
en realidad el libro inclusive empieza así, contando una historia que tiene que ver con esto. Que tiene que ver con eso, ¿no? Con el libre albedrío. Digamos, esa parte en particular tiene que ver con eso. Y aparte porque hay una parte en la Biblia que es muy cortita, que fue la que más siempre me dio mucha vuelta en la cabeza, que habla sobre cuando los ángeles caen a la tierra y digamos se relacionan con las mujeres humanas y nacen los nefilim. Entonces yo decía, bueno, ¿qué es lo que envidian? ¿No? ¿Por qué cayeron? O sea, ¿cuál era la razón? ¿Y qué sucedió, no, con esos? Las mujeres como tentación también. Las mujeres como tentación, que de hecho, por ejemplo en la Cábala, por lo menos como la vi yo, la mujer, digamos, Adán y Eva no implicaban que la mujer era la pecadora y Adán la pobre víctima, sino más bien implicaba que la mujer, digamos, simbólicamente representaba la naturaleza, ¿no? Y Adán, de alguna manera, representaba el espíritu, el alma. Entonces, desde esa lectura, digamos, el Génesis y la caída, digamos, de Adán, ¿no? Tiene que ver con eso, con la relación, digamos, que la carne siempre, la sangre siempre llama, la materia siempre llama al espíritu. Hay otra parte del libro de Mercedes Mayol, El corazón de Prometeo, que ilustra otra carta, que es el colgado. El colgado nos habla de los sacrificios, de estar atado a situaciones que no son agradables, que no lo son. Y a mí me gustó mucho, es muy corto, pero dice: valió la pena cada decisión que tomamos, Camila. No fue un sacrificio, fue un acto de amor. Me encantó esto, de no fue un sacrificio, fue un acto de amor. Hay otro fragmento en el libro de Mercedes Mayol, El corazón de Prometeo, que ilustra perfectamente la energía de la carta del colgado. Este arcano nos cuenta esas escenas, o sea, nos marca cuando aparece la carta del colgado, nos dice que la persona está atravesando una situación de sacrificio. Está colgado, atado a una situación desagradable. Entonces, esto es lo que dice: valió la pena cada decisión que tomamos, Camila. No fue un sacrificio, fue un acto de amor. Y lo que veo en el libro, repetidas veces, es que trabajas mucho cómo situaciones que son feas se pueden transformar en algo positivo para la vida, en sabiduría, en conocimiento. O sea, trabajar la transmutación. Sí, en realidad yo creo que de toda digamos, toda acción negativa, digamos, que uno tiene en la vida, o sea, cada cosa vivida, yo he vivido muchas cosas bastante fuertes. Si uno, digamos, las toma como un momento de aprendizaje, se puede transmutar. La psicología habla de la resiliencia, ¿no? Y yo he comprobado, digamos, eso. Uno puede elegir, digamos, culpar a la humanidad por todo lo que le está sucediendo o pensar, ¿no?, que en realidad uno tomó decisiones. Siempre tiene que ver con esto del libre albedrío, ¿no? O sea, uno tomó decisiones, buenas, malas, inclusive está no tomando decisiones, uno está tomando una decisión. Entonces, cuando uno se hace cargo de todo lo que le sucede a uno en la vida y deja de echar culpas afuera, de alguna manera también acepta el poder que uno tiene de cambiar las cosas. Claro, y además, cuando uno se siente abrumado por una situación es que no se está haciendo cargo. Y con esto lo dejamos por un rato y volvemos. Otra pregunta, Ícaro. El sumo sacerdote nos habla del dogma, nos habla de los lineamientos. Te preguntaría, ¿cuáles son las características que vos sentís que tiene que tener tu escritura para que te sea propia y para que vos estés para publicar? Honesto. ¿Qué es honesto? Honesto es realmente poder escribir desde las entrañas. Bueno, eso de las entrañas se ve mucho, porque yo lo que me anoté, digo, una escritura muy corporal, porque todo el tiempo están las sensaciones corporales y entonces se me hizo un nudo en la garganta y después se me estremeció el corazón. Porque, ¿Vos sos bueno, así? ¿Vos sentís mucho en el cuerpo? Sí, de hecho, la mayor parte de las cosas, una de las cosas que me pasó a partir de ese momento es que yo soy,
digamos, yo no veo así con las cosas muchas veces con los ojos, ¿no? O sea, sí, las veo con los ojos como todo el mundo, pero más que verlas las siento. Soy, digamos, tengo una sensibilidad muy particular y todo lo veo, lo siento en el cuerpo, ¿no? Entonces, qué sé yo, esa cosa, ¿no? De las mariposas en el estómago, o la sensación de vértigo, ¿no? O se me pone la piel de gallina, o se me estropa el corazón. A mí realmente en muchas oportunidades yo sentí como el corazón se te endurece. ¿Y vos tenés toda una codificación de qué significa cada una de esas sensaciones para elaborar tu intuición? Antes no, ahora sí. Ahora sí, ahora lo respeto. Un amigo en Suiza que un día me dijo, vos tenés que escuchar el cuerpo, tenés que escucharlo porque el cuerpo te avisa cuando algo no está bien. Y con el tiempo, después de esta crisis, ¿no? De la justicia, la injusticia y todo lo demás de lo que hablábamos hace un rato, me di cuenta de que el cuerpo a mí me avisó. Porque la intuición se manifiesta en el cuerpo, en sensaciones físicas. Ahora, hay un punto que hay que tener en cuenta, es que a veces la intuición se confunde con los miedos que uno tiene o con los deseos. Entonces, si uno logra discernir, tengo miedo porque ya me pasó tal cosa, o porque con gente así tuve tal experiencia, o tengo mucho deseo de que suceda tal cosa, por eso creo que va a suceder. Entonces, si uno logra llevar al costado miedo y deseo, seguro el pálpito es pertinente. Yo digo, bueno, que sucede lo que tiene que suceder. O sea, lo que digamos, he llegado, no lo logro siempre, ¿no? Porque decir que uno lo puede lograr siempre, pero la mayor parte sobre todo cuando son cosas que me movilizan mucho, intento por lo menos decir, bueno, que sea lo que tiene que ser, que sea lo que Dios quiera. Y hablando de cosas que te movilizan, ¿qué te gustaría, Mercedes Mayol, preguntarle al tarot? ¿Por qué escribo? ¿Por qué escribo? Bueno, podríamos decir por qué y para qué. ¿Por qué y para qué? Bien. Esto va a ser usar el tarot como un diagnóstico, ¿no? A ver, voy a sacar una carta, vos me tenés que decir tarot. Claro. Estas sos vos. Bueno, sale el amor y el deseo invertido. ¿Te ha llevado a escribir situaciones de amor que te acongojaron? Eso es lo que dirían las cartas. ¿Puede ser? Sí, también digamos situaciones de amor que me han encendido mucho. Las dos, digamos, cualquier Porque emoción. es muy encendido el libro, ¿eh? Es muy erótico, también de una forma muy elegante, pero con muchas sensaciones físicas muy lindas. ¿Para qué? ¿Vos me tenés que decir tarot? Claro. Mira, acá estás escribiendo para recapacitar, dice, para reflexionar. Sí. Es que yo creo que es eso, escribir. Yo creo que hay una frase hebrea que dice, creo que está en el Zohar, que Dios le dice a Abraham, que es Lefleja, que es véase. Y yo creo que el escribir es una forma, ¿no? Como de volver hacia uno mismo. Y hay un momento de la vida, digamos, cuando uno tiene que empezar como a retroceder porque ya lo externo, digamos, lo ha vivido, sobre todo yo voy a cumplir 49 años ahora. Y ya está, digamos, hay muchas cosas de la vida de lo material, de lo social, que ya están. Y creo que este es un momento muy particular mío porque es como que estoy volviendo, reconociendo y haciendo como el camino inverso, ¿no? Hacia adentro. Es aceptar las cosas que por ahí uno no quería aceptar en un momento. Es como un autoconocimiento y una autoaceptación y una comunión con uno mismo. Para cerrar, vamos a hacer un consejo de las cartas para tu carrera como escritora y editora. ¿Puedes decir tarot? Claro. Dice generosidad. Que sigas siendo tan generosa como sos, porque es una mujer muy generosa. Y que ese va a ser el camino que te va a llevar a desarrollarte, desplegarte y ser como un ángel, como Seth cuando abre las alas, que es un personaje, ilumina todo y aumenta de tamaño. Así que un placer haberte tenido. Te agradezco muchísimo por este momento. Muchísimas gracias, de verdad, muchas gracias. Gracias.